Vamos a resolver tres ecuaciones redox, balanceándolas por el método del ion-electrón, de una forma que no la suelen hacer los textos, y la verdad que no entiendo por qué. Una reacción redox en medio ácido. Tenemos ácido nítrico, va a reaccionar con sulfuro de cobre 2 para producir una sal soluble, nitrato de cobre 2, un gas, dióxido de nitrógeno, azufre elemental y agua líquida. El sulfuro de cobre 2 es un compuesto insoluble en agua. Entonces lo primero que hacemos es escribir estas especies tal cual se encuentran en solución acuosa. El sulfuro de cobre está no disociado, es insoluble, y los estados de oxidación son más 2 para el cobre y menos 2 para el azufre en el sulfuro. Bueno, el ácido nítrico está como protón y nitrato, protón más 1, nitrato más 5, el nitrógeno. El cobre del nitrato de cobre está como cobre 2, el azufre elemental está como 0, en el nitrato el nitrógeno tiene 5, en el dióxido de nitrógeno el nitrógeno tiene 4, porque son menos 2 por 2, son 4 negativas, 4 positivas tiene el nitrógeno para que sume 0. Si miramos esto, el nitrógeno de 5 a 5 no cambió, pero el nitrato, cuando pasa a NO2, a dióxido de nitrógeno, sí cambia el nitrógeno de 5 a 4, se está reduciendo. Es lo que tenemos que detectar. Y el azufre, que en el sulfuro de cobre está con menos 2, acá lo tenemos con 0, se oxidó. Entonces, podemos ver que la oxidación es el azufre de menos 2 a 0 desde el sulfuro de cobre a azufre. Como tiene cobre, el cobre se desprende, el cobre no sufre ningún cambio, ya vimos que en el segundo miembro el cobre está como cobre más 2. Y la reducción es el nitrógeno que está con más 5 en el nitrato y que está con más 4 en el dióxido de nitrógeno. Cuidado con no olvidar las cargas porque esto es un anión y esto es un óxido. Si tuviera carga negativa sería un nitrito, sería un anión. Es otra cosa. Ya detectamos quién se oxida, quién se reduce. Ahora vamos por etapas haciendo la oxidación y la reducción en medio ácido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si es una redox y hubo un cambio de estado de oxidación es porque hubo una cesión de electrones. Si el azufre pasó de menos 2 a azufre 0, de menos 2 a 0, la carga, el número de oxidación aumentó 2, es porque perdió 2 electrones y se escriben a la derecha las pérdidas de electrones. Primer paso, saco los electrones en base al cambio que ocurrió. Son 2 electrones. Ahora hay que balancear cobres. Como acá hay un cobre y acá no había nada, hay que poner un cobre, pero el cobre no cambió el estado de oxidación, así que no da cobre metálico, sino que da el mismo cobre que está acá, formando parte del precipitado. Acá está liberado como cobre más 2. De este modo ahora quedó igualada la carga, porque más 2 menos 2 son más 0, y está igualado los átomos también, cobre y cobre, azufre y azufre. Por lo tanto, esta ecuación está balanceada completamente. Esta es la ecuación de oxidación correctamente escrita. Las especies están tal cual participan en la redox. Vamos a la ecuación de reducción. De nitrato a dióxido de nitrógeno, el nitrógeno pasa de más 5 a 4, por lo tanto, para bajar 1 al estado de oxidación necesita capturar un electrón. Bueno, perfecto. Ahora hay que igualar las cargas. Estamos en medio ácido. Vamos a tener que emplear protones donde faltan cargas positivas. Acá sobran negativas. Con protones podemos igualar las cargas. Entonces, poniendo 2 protones, son 2 cargas negativas y 2 positivas, suman 0 igual que en el segundo miembro. Ahí tenemos las cargas balanceadas. Por último, vemos que hay 3 oxígenos acá y acá hay 2 oxígenos, falta un oxígeno acá. Eso al final se iguala siempre con agua. Falta un oxígeno, entonces falta un agua a la derecha. Al poner esta agua a la derecha tenemos 2 hidrógenos y 2 hidrógenos y se igualó todo, cargas y átomos. Ya tenemos las dos semiecuaciones balanceadas. Vamos a hacer el proceso global ahora. Esta es la ecuación que encontramos para la oxidación y esta para la reducción. Se ceden 2 electrones y se toma un electrón. Todos los electrones que se ceden se deben tomar en la reducción. Entonces, como acá se dio 2 electrones y acá se toma uno solo, lo que se hace es multiplicar toda esta ecuación por 2 para que va a quedar 2 nitratos, 2 electrones, 4 protones, 2 dióxido de nitrógeno y 2 de agua. Entonces igualan los electrones. Entonces se multiplica toda la segunda de mi ecuación, miembro a miembro,
por 2. Acá lo tenemos, todo por 2. Y se suma miembro a miembro. Sulfuro de cobre 2, 2 nitratos, 2 por 2, 4 protones. Los electrones son 2 de cada lado, ya sabemos que se van a cancelar, no los escribimos. Cobre del otro lado, azufre, 2 de dióxido de nitrógeno, el 2 sigue multiplicando y 2 de agua. En esta ecuación no se puede hacer mucho más, está todo balanceado, átomos y carga. Esta es la ecuación iónica de la ecuación redox. El verdadero proceso redox es esta ecuación en su forma iónica. Con estos coeficientes podemos balancear la ecuación molecular original. Que no sé si llamarla molecular porque acá hay moléculas y moléculas, pero acá tenemos un compuesto de tipo iónico con iones y no es una molécula. Sí, esto sería la unidad fórmula. Bueno, teniendo el proceso balanceado en su forma iónica, podemos llegar a balancear la forma de compuestos neutros. Como hay un sulfuro de cobre, un sulfuro de cobre. Acá tenemos una duda. 2 nitratos parecerían 2 nítricos, pero 4 protones parecerían 4 protones. ¿Cómo decidimos eso? En realidad, 2 nitrógenos del nitrato son los que se están reduciendo a 2 nitrógenos en el dióxido de nitrógeno. Pero hay más nitratos en la ecuación total, porque además del dióxido de nitrógeno está el nitrato que formó la sal. Son 2 nitratos más. Entonces están los 2 que se reducen y que están en esta reacción, más los 2 que no cambiaron, antes y después están iguales. Esos son los 4 nitratos y los 4 protones. Acá están los 2 nitratos que no cambiaron. El azufre es 1. Acá este coeficiente pasa a ser 2 y el agua 2. Y tenemos la ecuación balanceada. Vamos a hacer una reacción redox en medio básico. ¿Cómo sabemos que es medio básico? Tenemos hidróxido de potasio y si hay una base es medio básico. Óxido de cobre 1 reacciona con permanganato de potasio y agua para formar hidróxido de cobre 2, dióxido de manganeso e hidróxido de potasio acuoso. Acá está indicado que el dióxido de manganeso es un sólido, que esto es un precipitado, el hidróxido de cobre, tampoco se puede ionizar. Esto es soluble en agua, se ioniza, y esto es un sólido, no se ioniza. Escribimos todo como se encuentra en la solución. El óxido de cobre está así, el permanganato está como ion permanganato, los potasios no cambian, los saqué, son iones que espectadores, el agua, el hidróxido de cobre, el dióxido de manganeso y los hidróxidos. Entonces tenemos cobre más 1, manganeso 7 en el permanganato, son 8 negativas los 4 oxígenos, para que dé menos 1 es más 7. Importante, acá tenemos cobre 2, tiene 2 hidróxidos que son 2 negativas, o sea que son 2 positivas el cobre. Ya vemos que el cobre de 1 a 2 se oxidó. Y acá tenemos manganeso con más 4, son 2 oxígenos que valen menos 2 cada uno, menos 4 más 4, 0. Entonces ya detectamos que el manganeso se redujo y el cobre se oxidó. Entonces empezamos con la separación. El óxido de cobre 1 pasó a cobre 2, los dos insolubles, y el permanganato se redujo al dióxido de manganeso insoluble. Empezamos con la oxidación. El cobre pasó de 1 a 2. Entonces el cobre pasó a hidróxido de cobre, pero como tiene un coeficiente 2 acá el cobre, son 2 átomos de cobre, hay que poner un 2 delante para balancear primero que nada el cobre. Y si el cobre pasa de 1 a 2, aumentó 1 el estado de oxidación, entonces perdió un electrón cada cobre. Pero son 2 cobres que están pasando de más 1 a más 2. Si cada uno perdió un electrón, en total se perdieron 2 electrones. Ahí sacamos los electrones y ahora hay que igualar las cargas. Tenemos carga negativa de este lado, pero vamos a tener que igualar cargas no con protones porque estamos en medio básico. En medio básico hay muy pocos protones, lo que abunda en medio básico son los hidróxidos, los iones hidróxidos o oxidrilos. Entonces son 2 negativas en el lado de los productos, a la derecha. Vamos a tener que poner 2 negativas, o sea, 2 hidróxidos a la izquierda para balancear las cargas. Ahí está balanceado. Y ahora miramos si falta algo. Este 2 multiplica al cobre, al oxígeno, al hidrógeno. Así que tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos y 4 oxígenos. 4 hidrógenos. Acá hay solamente 2 hidrógenos. O sea, faltan 2 hidrógenos a la izquierda. Eso van a ser 2 moles de agua. Entonces acá están
4 hidrógenos, tenemos 2, faltan 2 hidrógenos. Es 1 mol de agua. Porque 1 mol de hidrógeno aporta 2 hidrógenos. Acá son 2 hidrógenos y 2 hidrógenos 4 igual a los 4 que hay acá. Y los 4 oxígenos que están acá son 1 acá, 2, 3 y 1, 4. O sea, igualamos todo, átomos y carga. Sin ninguna complicación. En forma directa. Los pasos son siempre, primero miro a los electrones y el coeficiente 2 del cobre para poder sacar bien los electrones. Igualo la carga con hidróxidos porque estoy en medio básico y finalmente si falta y es necesario ponemos agua donde falta para que quede todo completo. Vamos a la ecuación de reducción. El manganeso se reduce de 7 a 4. Para bajar de 7 a 4 disminuyó 3, necesita tomar 3 electrones. Entonces el permanganato baja a dióxido de manganeso con 3 electrones. Acá vemos que hay 3 negativas y una negativa, son 4 negativas a la izquierda. Tenemos que tener 4 negativas a la derecha. Entonces las cargas las vamos a igualar con 4 aniones hidróxidos del lado derecho. Y ahí igualamos las cargas. 4 negativas y 4 negativas. Si miramos bien, acá tenemos 2 y 4, 6 oxígenos. Acá tenemos 4 oxígenos. Nos faltan 2 oxígenos a la izquierda. Esos son 2 moles de agua. 2 moles de agua tenemos 2 y 4, 6 oxígenos, 2 y 4, 6 oxígenos, 4 hidrógenos y tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Tenemos todo balanceado acá, cargas y átomos. Ya tenemos las dos semiecuaciones, entonces hacemos el proceso global. Acá está la oxidación del cobre y acá está la reducción de permanganato. Como acá se ceden 2 electrones y acá se toman 3, para poder igualar se multiplica cruzado. Este 3 multiplica toda la primera ecuación y este 2 multiplica toda la segunda ecuación. Entonces, de esta forma tenemos 2 por 3, 6 electrones que se ceden y 2 por 3, 6 electrones que se capturan. Por lo tanto, los electrones ni los sumamos porque sabemos que se van a cancelar porque están en lados contrarios de la flecha, que sería como un igual en una ecuación matemática. Sumamos miembro a miembro, 3 dióxido de cobre, 2 de permanganato, 3 por 2 son 6 hidróxidos, 3 aguas, pero hay 2 por 2, 4 aguas acá, y 3 aguas acá son 7 de aguas. Hay que sumar todas las aguas, las de arriba y las de abajo. Arriba tenemos 1 por 3, 3, y acá tenemos 2 por 2, 4. 3 acá y 4 acá, 7 de aguas. De este lado tenemos 2, este 3 sigue multiplicando, así que 3 por 2 son 6 de hidróxido de cobre 2. Los electrones no los ponemos ya. Esto va multiplicado por 2. Y esto 4 por 2 son 8 hidróxidos. Entonces estos 6 hidróxidos pasan restando y simplificamos los 8 y nos quedan 2 hidróxidos nada más. El resto no se puede cancelar nada. Entonces tenemos en limpio la ecuación en la forma iónica, que es la correcta ecuación redox. Esta es la ecuación con los coeficientes que encontramos. Con estos coeficientes hay que armar la ecuación que se le suele llamar forma molecular. Entonces, este óxido tiene un 3, tiene un 3. El permanganato tiene un 2, el permanganato de potasio va a tener un 2. El agua tiene 7, tiene 7. El hidróxido de cobre tiene 6, va a tener 6. El óxido de manganeso tiene 2, 2 y el 2 hidróxidos son los 2 de hidróxido de potasio. Así que no hay ninguna complejidad. Apareció un guión que no estaba en el redox porque era un guión espectador que no participó de la redox, que es el potasio. Pero justamente el permanganato de potasio son 2 potasios y acá son los 2 hidróxidos de potasio. Y quedó balanceada la ecuación, que era bastante compleja y no sigue ninguna regla, porque hay algunas reglas que se dan por ahí que realmente son falsas. Y sorprende que textos muy importantes de origen extranjero no igualen las ecuaciones redox como corresponde. Una redox max, que parece bastante complicada, el medio básico. ¿Cómo sabemos que es medio básico? Porque tenemos amoníaco. Si fuera medio ácido, el amoníaco estaría formando amonio, porque en medio ácido hay muchos protones, el amoníaco con los protones forma amonio. Entonces, si hay amoníaco es medio básico. Amoníaco con hipobromito de sodio produce bromuro de sodio, dinitrógeno y agua. Primer cosa es escribir las especies como están. El amoníaco está como amoníaco, el hipobromito está como hipobromito separado del catión porque es soluble, el bromuro está separado del catión porque es soluble, el nitrógeno es un elemento, es una sustancia elemental, tiene esta oxidación cero, y el agua. En el amoníaco los hidrógenos son más 1, por convención más 3, el nitrógeno tiene menos 3. Acá el oxígeno tiene menos 2, para que sume menos 1, el bromo tiene más 1 en el hipobromito. En el bromuro ya directamente se ve que la carga es la carga del único átomo que hay, que es del bromo, y es negativa, menos 1. En el nitrógeno entonces es 0.
vemos que el nitrógeno de menos 3 a 0 se oxidó y el bromo de más 1 a menos 1 se redujo. El amoníaco a nitrógeno se oxidó de menos 3 a 0 y el hipobromito se redujo de más 1 a menos 1. Si uno mira así, si hay un menos 1 a menos 1 no cambió nada. No, las cargas son iguales de los iones, pero el bromo dentro del hipobromito es el que se está reduciendo de más 1 a menos 1. Empezamos con la oxidación de amoníaco a dinitrógeno. De menos 3 a 0 aumenta a 3 el estado de oxidación, por lo tanto, el amoníaco cuando pasa a dinitrógeno, lo primero que hacemos, si hay un coeficiente 2 en el nitrógeno, tiene que haber 2 nitrógenos de este lado y no se iguala de otra manera que poniendo un coeficiente 2 delante del amoníaco. Es la única manera de igualar masa de nitrógeno. Una vez que tenemos esto, sabemos que el nitrógeno de menos 3 a 0 perdió 3 electrones para pasar de menos 3 a 0. Pero son 2 nitrógenos que pasan de menos 3 a 0. Y si cada uno perdió 3 electrones, en total son 6 electrones que se cedieron. O sea, este cambio es para un solo nitrógeno, pero acá hay 2 nitrógenos que están cambiando. O sea que el cambio que da acá, que son 3 electrones, se multiplica por 2 porque es el doble. 6. Ahora hay que balancear el medio básico. Como hay cargas negativas de este lado, 6 y acá no hay nada, vamos a tener que poner 6 negativas de este lado, es decir, 6 aniones hidróxidos del lado izquierdo. Acá está. Las cargas quedan balanceadas. Pero vemos que acá no hay oxígenos ni hidrógenos, pero acá tenemos 6 oxígenos. Para que haya 6 oxígenos de este lado vamos a tener que poner 6 moles de agua a la derecha. De esta forma nos quedan 6 por 2, 12 hidrógenos, y acá tenemos 2 por 3, 6 hidrógenos, y 6 hidrógenos acá son 12 igual a 12. Quedó completamente balanceada la ecuación de oxidación. Vamos a la reducción. El hipobromito pasa a bromuro, de más 1 a menos 1. Cuidado, de más 1 a menos 1 pasa por 0 y después llega a menos 1, son 2 electrones. Tenemos 3 cargas negativas, 2 electrones negativos más el hipobromito negativo, 3 negativas a la izquierda y acá hay una negativa. Faltan 2 negativas a la derecha. Por lo tanto, en el lado de los productos van a ir 2 grupos hidróxidos. Balanceamos las cargas. Y ahora miramos, 2 oxígenos acá y acá hay un oxígeno. Entonces falta un oxígeno a la izquierda. Necesitamos un mol de agua a la izquierda. Ahí está el mol de agua. ¿Qué pasó con los hidrógenos? Ahora pusimos 2 hidrógenos y acá hay justamente 2 hidrógenos. Acá tenemos todo balanceado. Cargas y átomos. Esta es la ecuación de reducción del hipobromito a bromuro en medio básico. Tomamos las 2 ecuaciones balanceadas y hacemos el proceso global. Acá está la oxidación del amoníaco y la reducción del hipobromito. Acá se ceden 6 electrones, acá se toman 2. Para que los electrones que se ceden sean los que se toman, se tienen que tomar 6, por lo tanto acá se multiplica por 3. 3 por 2 son 6 electrones y se van a cancelar. Sumamos todo, 2 de amoníaco, 6 hidróxidos, 3 hipobromitos, 3 por el agua, son 3 de agua. Del otro lado tenemos dinitrógeno, tenemos 6 moles de agua, tenemos 3 bromuros, el 3 sigue multiplicando acá, 3 bromuros, y 3 por 2, 6 hidróxidos. 6 hidróxidos y 6 hidróxidos en lados opuestos se cancelan. 3 de agua y 6 de agua se pasan restando, estas 3 de agua desaparecen del primer miembro, y acá quedan 6 menos 3, quedan 3 de agua. Pasamos en limpio, 2 de amoníaco, 3 hipobromito, dinitrógeno, 3 moles de agua y 3 bromuro. Esta es la ecuación correcta, es la ecuación en su forma iónica, la verdadera reacción redox en medio básico. A pesar de que no figuran hidróxidos en la ecuación final porque se cancelaron, en los procesos parciales estamos viendo que son necesarios los hidróxidos para que se produzca la reacción. Participan del proceso global, de los procesos parciales, y en el proceso global se cancela. Teniendo estos coeficientes podemos armar la ecuación llamada molecular. 2 de amoníaco van a ser 2 de amoníaco, 3 de hipobromito van a ser 3 de hipobromito de sodio, que era la sal original. Dinitrógeno, dinitrógeno, 3 de agua, y 3 bromuro van a ser 3 de bromuro de sodio. Acá sin ningún inconveniente pasamos de la forma iónica a la forma molecular o neutra. Este es un mecanismo muy simple que se puede aplicar en todas las reacciones redox y no falla jamás.